Bendito sea Dios. Pues esta noche yo quiero que usted saque su Biblia. ¿Trajo su Biblia? ¿Trajo su Biblia? Amén. Algunos me hicieron así en el celular, ¿verdad? La Biblia del celular. Vamos a leer una porción que está en Santiago capítulo 1, versículos 12 hasta el 16. Santiago 1, 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Padre, traemos tu palabra en esta noche. Queremos exponernos, acercarnos a tu palabra para que nos hables, para que nos enseñes, para que nos muestres tu plan, tu propósito. Que tu palabra taladre hasta lo más profundo de nuestro ser, como espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo de nuestras almas y produzca el fruto, el efecto que tú quieres que haga en cada uno de nosotros. Hoy la ponemos delante de ti, nos ponemos nosotros, nuestros corazones, como ese terreno fértil para que produzca fruto tu palabra en nosotros al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo hubiera querido decirle a ustedes hoy que vamos a hablar de ser bendecidos y bienaventurados, pero vamos a hablar de las pruebas y las tentaciones. Amén. Aunque cuando pasamos y aprobamos las pruebas, somos bienaventurados, dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La corona, que es la vida, Dios ha prometido a los que le amamos, pero necesitamos aprobar las pruebas que nos presenta la vida. Y hoy yo quiero que hablemos de esas pruebas, de esas tentaciones, que no es lo mismo, y de esas diferentes situaciones que Dios permite para que nosotros seamos purificados, para que nosotros seamos moldeados, para que nosotros seamos formados, para que nosotros seamos forjados, y produzca el efecto que Dios quiere en nosotros, esas situaciones, y nosotros seamos aprobados, y vayamos en ese camino que la palabra de Dios le llama la santificación, que Dios quiere producir por medio de su Espíritu en nosotros, pero que nosotros tenemos que dejar que Él haga esa obra. Y una de las cosas que Dios hace es que permite que haya prueba en nosotros. Yo no sé si usted ha oído personas que dicen, Dios me tentó o Dios me estaba tentando. Dios no tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Dios es santo, Dios es perfecto, pero Él tampoco tienta a nadie, porque Él no quiere que nosotros caigamos. Sin embargo, la palabra, y por eso usé la versión de las Américas, para no usar la palabra tentación en la primera parte, sino la palabra prueba, porque usas palabras diferentes, Santiago, Jacobo escribiendo, de la bienaventuranza del hombre que soporta la prueba, que pasa la prueba, que aprueba la prueba. Y la prueba es necesaria para nuestras vidas. Pero hay una bienaventuranza, hay una bendición en atravesar por pruebas. Nosotros no nos gusta, no queremos que nos hablen de prueba. A nosotros no nos gusta que nos digan que tenemos que pasar por una prueba. A nosotros no nos gusta, de hecho, lo vamos a ver ahorita un poco más adelante, el mismo Santiago, ahí en el capítulo 1, unos versículos antes, dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes pasen por diversas pruebas. ¿Cómo gozo? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, habiendo acabado su obra, nos hace perfectos, cabales delante de Dios.
La prueba tiene un propósito. Dios permite pruebas en nuestras vidas con un propósito, no para vernos sufrir, no para vernos padecer, sino con un propósito eterno que aunque nosotros no alcancemos a verlo y a entenderlo, Dios lo tiene. Pero a nosotros no nos gusta, por ese versículo que acabo de leer, decir, la gente te dice, no le pida paciencia a Dios que te manda prueba, porque como dice que la prueba de la fe produce paciencia, pero necesitamos la paciencia, porque sin la paciencia no podemos entrar en el reino de los cielos, y necesitamos, por medio de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entrar en el reino de los cielos. Y hay una bienaventuranza. La Biblia nos enseña, y el Señor nos enseña en su palabra, lo que nosotros debemos hacer o cómo nosotros debemos ser y comportarnos para ser bienaventurados. Levánteme la mano si usted quiere ser bienaventurado. Y ser bienaventurado es ser una persona que Dios ha bendecido, ser una persona que tiene una gracia de parte de Dios. Nada más tenemos que irnos a Mateo capítulo 5. Y ahí en el Sermón de la Montaña Jesús enseña y dice varias características, varias bienaventuranzas, dependiendo, los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, y hay una bienaventuranza, pero hay una característica y un comportamiento, una conducta que nosotros debemos tener para recibir la bendición de Dios y para recibir la bienaventuranza de Dios. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A mí me encanta el Salmo 1 porque dice, será como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas y su fruto no cae y sus hojas van a estar verdes, claro. Pero, ¿bienaventurado quién? El que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y hay una bienaventuranza en eso. Y la Biblia está llena de bienaventuranzas, de cosas que Dios nos permite para ser bienaventurados, pero también aprobar y pasar por pruebas, recibimos una bienaventuranza. Y no es lo mismo una prueba que una tentación. Santiago ahí más adelante hace una explicación y habla un poco sobre la tentación, lo vamos a ver ahora, pero quiero que nos enfoquemos en la prueba. ¿Qué es una prueba? La palabra que usa Jacobo para prueba es peirasmos, en el griego peirasmos, pero la que usa para tentación, un versículo más adelante, es peirazo. Es una palabra que deriva de esa, pero que no significa lo mismo. Lo que significa la palabra prueba, esa palabra en griego que le acabo de decir, es la acción de examinar algo atentamente, minuciosamente. Es pasarle un examen, un scan a algo. Es una prueba, es una evaluación que se le pasa a algo. Cuando dice, bienaventurado el hombre que persevera, que soporta la prueba, está hablando del hombre que soporta cuando ha sido examinado, cuando ha pasado por una situación que lo confronta con su realidad y prueba lo que hay en su corazón. La prueba, dice, se soporta. Bienaventurado el que persevera. Hay que perseverar para pasar la prueba. Hay que soportar la prueba. Es como si fuéramos a pasar de curso. Y a veces, nosotros los hijos de Dios permite pruebas en nuestras vidas y nos quemamos. Y tenemos que volver a pasar otra vez, porque no hemos pasado de curso. Y Dios la permite, pero nosotros no perseveramos, nosotros no soportamos, nosotros nos desplomamos, nos rendimos, nos alejamos, y Dios quiere que nosotros perseveremos para que recibamos la bendición y para que seamos aprobados. Yo no sé si ustedes quisieran verle la cara al Señor y que el Señor te diga, has sido aprobado. Como dijo el mismo Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y todos nosotros
toda nuestra vida al final ronda en nosotros llegar a la presencia de Dios y escuchar que el Señor nos diga que hemos sido aprobados, que nos diga bien, buen siervo y fiel. Y no que nosotros no lleguemos o que nosotros no escuchemos eso de parte de Dios. Pero para eso tenemos que pasar, resistir la prueba, con paciencia resistir, perseverar, es la palabra que usa ahí. Y Dios quiere que nosotros perseveremos, que nosotros mantengamos nuestra vida y nuestra mirada puesta en el Señor, aunque el mundo entero se esté cayendo, aunque el mundo entero esté derrumbándose. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Puede ser que Dios permita o ponga en tu camino una prueba porque hay algo que tú necesitas entregar o hay algo que tú necesitas resolver delante de Dios. Pero Dios no nos deja solos, sino que Dios no deja ninguna tentación que no sea natural y normal y que nosotros no podamos soportar. Cuando la Biblia nos llama a soportar, a padecer, a perseverar en la prueba, cuando la Biblia nos llama a padecer y pasar por pruebas, Dios nos está diciendo que Él no permite que esa prueba nosotros no es una prueba que nosotros no podamos soportar, que humanamente nosotros no podamos pasar y padecer. Ya ahí nosotros tenemos la aprobación con la nota mínima de pasar de curso, porque ya Dios lo dice. Y dice que no solamente permitirá que esa prueba pase o que esa tentación pase, sino que, más allá de lo que podamos soportar, sino que nos va a dar la salida y nos va a enseñar qué es lo que está produciendo esa prueba que nosotros debemos hacer para salir de la prueba, pero no para salir quemados, sino para salir aprobados. ¿Quién quiere salir aprobado? Ok, dígale que tiene al lado, aprobado. Y hay una promesa de un regalo si somos aprobados. Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y yo tengo para decirte hoy que Dios te ama y que Dios te ha prometido la corona de vida. La corona que es la vida eterna y Él la ha prometido para ti y te la va a dar, pero tú tienes que pasar por el proceso. Dios no te va a dar el premio sin pasar por el proceso. Dios no te va a dar el resultado sin tú pasar por el proceso. Tú tienes que hacer el proceso matemático para que te dé el resultado. Dios quiere que pasemos el proceso, para que recibamos la corona de vida. En la definición, en el original se define mejor como la corona que es la vida. Y es una promesa de Dios para todos aquellos que soportemos la prueba. Amén. Están aquí, no se han ido. Entonces, dice Santiago, somos bienaventurados si perseveramos bajo la prueba. Porque cuando hemos resistido, cuando hemos pasado, Dios nos da la corona de vida que nos ha prometido dar. Pero no podemos decir que somos tentados de parte de Dios. Ahora, ¿podemos decir que somos probados de parte de Dios? Bueno, sí. Abraham fue probado, lo vamos a ver ahora en un ratico. Y muchos hombres de Dios en la Biblia han sido probados y nosotros hemos sido probados por Dios. Sea que Él mismo nos pruebe directamente, o sea que Él permita que una circunstancia pase que nos prueba. Pero Dios no nos tienta. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando Dios te prueba o permite que tú pases una prueba, Dios quiere que tú seas perfeccionado, que tú seas purificado, que tú crezcas, que tú madures en Él. Dios no te puede tentar porque la tentación te lleva al pecado y a la caída. Y Dios no quiere eso. Y Santiago explica, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de su propia pasión, de su propio deseo. Y la concupiscencia,
Cuando nos seduce, produce el pecado. Da a luz el pecado, engendra el pecado. Pero usted sabe dónde está la pasión, la concupiscencia. Adentro suyo y mío. Es adentro que está. De hecho, Cristo, cuando los fariseos estaban criticándolo y murmurando porque ellos comían sin lavarse las manos y hacer todo el ritual de la purificación de las manos, Cristo le dijo, Mateo 15, 19, porque del corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. De adentro. Cuando nosotros somos tentados y tenemos una tentación, somos atraídos desde adentro por nuestras propias pasiones. Y si a usted no le gusta ni le llama la atención el bizcocho de chocolate, pues usted no va a ser tentado con el bizcocho de chocolate, porque en su concupiscencia y en su pasión no está el bizcocho de chocolate. Pero si a usted le gusta, y eso está ahí en su corazón, y usted, desde que usted piensa en un bizcocho de chocolate, le da el olor al bizcocho de chocolate, y usted se lo imagina así, esponjoso, húmedo, eso lo atrae y te seduce. Y cuando te seduce, ya en tu mente y en tu corazón, te comiste el bizcocho de chocolate. Y coges el carro y te vas a comprar un pedazo de bizcocho de chocolate. Y cuando te lo comes, engendraste la muerte. Póngale el nombre al bizcocho de chocolate de cualquiera de las situaciones que nosotros pasamos, porque todos pasamos por esas situaciones. La tentación, a diferencia de las pruebas, es ser probado o incitado o puesto a prueba a fin de determinar la naturaleza de alguien, incluyendo las imperfecciones y las fallas. La tentación en sí conlleva pecado y muerte. Conlleva pasión, conlleva seducción, conlleva pecado y conlleva muerte. La prueba no. Por eso, Santiago, bienaventurado el que soporta la prueba, pero no diga que tú eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta. Amén. La tentación es cuando tú eres atraído desde adentro, desde tu propia pasión, siendo seducido. Y esa pasión concibe y da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Y Cristo nos da una listica ahí, malos pensamientos. Y nosotros tenemos apariencia de buena gente, pero por dentro estamos pensando, nos ponemos a pensar que Dios sabe lo que nosotros estamos pensando. Pero tenemos una apariencia de piedad y parecemos tan buenos, angelitos, nos sale una aureola aquí arriba, pero Dios conoce los pensamientos y conoce nuestros pensamientos cuando son malos. Habla de homicidios. Usted dirá, no, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo. Cristo sabía que nosotros íbamos a justificarnos. Entonces Cristo enseñó y dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano es culpable como un reo de muerte. Y yo digo que cualquiera que le diga fatuo, raca, idiota, dice una versión, que lo usan mucho hoy esa, ya es culpable como si lo hubiera matado. Porque nosotros no matamos físicamente a una gente, pero usted sabe cuando usted va manejando en el tránsito de la ciudad de Santo Domingo, que viene aquel taxista y se le mete en el medio, ¿verdad? Usted no lo mata, pero dentro de usted ya... ¿Eso no cuenta? Cuenta. Porque nosotros que decimos que amamos a Dios, maldecimos a aquellos que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros decimos, no, yo soy una gente seria, yo no cometo adulterio. Y Cristo dijo, oísteis que fue dicho,
no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o a un hombre para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces se complica la cosa. Y ahí nosotros tenemos que decir, bueno, está complicada la cosa, estamos fritos. Pero gracias damos al Señor por Jesucristo, que murió por nuestro pecado para redimirnos y para salvarnos. Y para no solamente salvarnos y cubrir nuestros pecados, sino ayudarnos en un proceso que se llama santificación, y que en ese proceso Él permite pruebas. Pero esas cosas salen de adentro de nosotros. Salen los robos, los falsos testimonios, la calumnia, y salen todas esas cosas. Entonces nosotros decimos, bueno, y yo pensaba que yo era bueno, pero no soy tan bueno como yo pensaba que eres. Entonces, podemos ser probados o tentados de diferentes maneras. Y yo quiero ver en la palabra, se los voy a mencionar, no los voy a buscar todos, casos de prueba. El primero que vamos a ver es la prueba, Dios cuando nos pide que le entreguemos algo. Es el primer caso. Dios cuando nos pide que les entreguemos, que nosotros le entreguemos algo. ¿Dios te ha pedido que le entregues algo? Sí. Bueno, esta es Abraham versus el joven rico. Abraham, ustedes, ¿verdad? Hablamos de Abraham el otro día, recuerdan la historia de Abraham. Abraham finalmente, después del lío con Agar, la esclava, que tuvo un hijo que no era el hijo que Dios le dijo que era con Sarai, que iba a tener el hijo, a los 90 tiene el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham dijo, wow, gloria a Dios, esta era la promesa que Dios me hizo, que de mí iba a salir descendencia, de mí, de Sarai, y que iba como la estrella del cielo, todas las naciones iban a ser bendecidas en mi descendencia. Y ese hijo se llamaba Isaac. Y yo me imagino a Abraham viejito viendo a Isaac creciendo, cayéndole atrás a Isaac medio cansado, pero poco a poco Abraham ya estaba como haciendo muchos planes con Isaac, entonces estaba pensando ya en darle todos sus bienes y ponerlo a cargo de todo lo que él tenía, de los animales y de todos los criados y todo. Y llegó un momento que Abraham estaba dándole más tiempo y la parte importante de su corazón a Isaac, y se la había quitado a Dios. Cuando usted quita a Dios del trono de tu corazón, en tu corazón hay un trono, que cuando tú pones a Dios ahí, todo se ordena. Porque Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Pero Abraham estaba tan emocionado con ese hijo y con lo que Dios quería hacer, que estaba muy contento, y parece que le quitó el lugar a Dios en el corazón. Y Dios lo ve, y Dios se da cuenta. Pero Dios no interviene a Abraham y le dice, te quito el hijo. No, Dios se lo pide. Y le dice Dios a Abraham, dame a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien ama, porque él iba a aparecer con el otro, lo iba a mandar a buscar al otro para matar al otro. No lo conoce, claro. Pero no, él le especifica, llévalo, ve al monte y ofrécemelo en sacrificio. Y al día siguiente, Abraham salió con el muchacho para el monte, camino de 3 días, a ofrecer el sacrificio. Yo no sé todo lo que estaba pensando por la cabeza de Abraham, porque Abraham estaba pensando por ahí entonces, y la promesa, y las naciones benditas de la tierra por medio de ya. Pero Abraham sabía que Dios le había dicho eso. Y Abraham sabía que aunque lo sacrificara, Dios podía darle otro. Pero Abraham sabía que Dios le había hecho una promesa y una bendición. Y fue hasta el monte a sacrificar el hijo que Dios le dio. En el camino, en la prueba, puede que salga la pasión y la concupiscencia, porque posiblemente le tuvo que decir alguna mentira a Isaac, ¿verdad? Para amarrarlo. ¿Y cómo lo amarró? Y Isaac preguntó, ¿y el cordero? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Dónde está? Jehová Jireh, Dios proveerá de cordero.
Abraham tenía fe, el padre de la fe. Y fue y subió al monte, y fue y amarró al muchacho, y fue y lo puso sobre el altar, y cogió su cuchillo, y hizo así, y cuando hizo así, un ángel del Señor dijo: hey, Abraham, Abraham, heme aquí. ¿Qué pasó? No, ya, no lo mates. Ya yo he visto que tú no me lo niegas, no lo entregas. Ya yo he visto que tú has vuelto a poner tu prioridad en orden. No es que Dios necesita que le maten el hijo, es que Abraham necesita ser probado para que entienda cuál es la importancia que tiene el hijo. Y esos 3 días de camino fueron de prueba para Abraham. Y esos 3 días de camino fueron probado el corazón de Abraham. Y pudo haberse desaparecido, y pudo haber no ido, y pudo haber hecho el loco. Y dice: yo creía que Dios me estaba diciendo, pero él sabía que Dios le había dicho, y sabía lo que Dios le había dicho. Y obedeció a Dios cuando Dios le pidió lo más preciado que él tenía, que era ese hijo. Y por eso Dios dijo: prueba aprobada. Sin embargo, cuando nos vamos a Marcos capítulo 10 y vemos la historia del joven rico que llega y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos sabe, practícalo. Él dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud, desde que yo era niñito, yo he hecho todos los mandamientos. Y el Señor lo miró y lo amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. ¿Necesitaba a Dios el dinero del joven rico? Dueño del oro y la plata. No necesita nada de nosotros. Ahora, Dios necesitaba probar y confrontar al joven rico sobre quién era su Dios. Y dice la Biblia que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuán difícil entrará en el reino de los cielos aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Aprobó a Abraham, se quemó el joven rico. A los dos Dios le pidió algo y no le pidió lo mismo. ¿Qué te está pidiendo a ti? Número 2, caso de prueba cuando el diablo pide permiso. Job versus Pedro. Dios le dio permiso a Job. Al diablo. Si Dios no le da permiso, no te puede tocar. Tú eres hijo de Dios. Tú conoces al Señor, tú le has entregado tu vida al Señor. Si tú eres hijo de Dios, el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, no te puede tocar. Pero Dios muchas veces le da permiso para que nos toque. Pero no es medalaganariamente, mis amados hermanos. No es para molestarnos. Él usa eso para beneficio nuestro. Él usa ese fuego para prueba nuestra. Y le dio permiso, pero le dijo: no puede tocar su vida. Porque si lo deja tocar su vida, ¿sabes lo que quiere el diablo? Matarte. Pero Dios no va a permitir que lo matara. Y no permitió que lo matara. Y lo tocó y le quitó todo y le dio y tocó su cuerpo y enfermedad. Pero Job, en todo eso, no vio despropósito y no negó a Dios y no le falló a Dios. Permaneció el justo Job, firme, pasó la prueba. Cristo le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Quién lo pidió? ¿Para qué? Para probarlo, para tentarlo, para provocarlo, para hacerlo caer. Pero yo he probado para que tu fe no falte. Y Pedro respondió diciendo: no solo a la cárcel, yo hasta la muerte voy contigo si tengo que ir. Se llenó de orgullo. Y ustedes saben lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Ahí mismo el Señor le dio el veredicto y le dijo: 3 días, después de que el gallo cante la tercera vez, tú me vas a negar. Se guayó y se quemó. Desaprobó en medio de la prueba. ¿Cuál es la prueba que tú estás pasando o que Dios ha permitido que el enemigo te haga daño que hoy tú estás padeciendo? Amén. Muchas veces nosotros, y este caso es la consecuencia de nuestras propias acciones o nuestro propio pecado.
Porque no es solamente que Dios te prueba, a veces la prueba viene a tu vida como consecuencia de tus propias acciones, malas acciones. Esa es la mayoría de las veces. Entonces aquí yo tengo a Jonás versus el hijo pródigo. Y Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y a esto, y esto, y esto, y esto. Y Jonás se fue a Tarsis. Al lado contrario se fue, lejos. Y claro, en el camino, en la barca, vino la prueba, vino la tormenta, y ya él sabía, dijo, soy yo. Lo tiraron, el pez se lo tragó, y después de 3 días dentro del pez, entonces Jonás oró. 3 días de prueba dentro de un pez. Si tú conoces a Dios y tú estás pasando por una prueba, ¿tú vas a esperar 3 días? ¿Cuándo tú vas a clamar? De una vez, ¿verdad? Pero él, 3 días después. Y Dios escuchó su oración, le dio una instrucción al pez y el pez lo depositó para que fuera a donde tenía que ir. Después la historia, ¿verdad? Sigue. El hijo pródigo también, consecuencia, pidió los bienes, lo derrochó. Y cuando ya nadie le daba ni las algarrobas, como dijo Muñoz el domingo, si le hubieran dado algarrobas seguía ahí y seguía comiendo algarrobas pensando él que estaba bien. Pero del hambre que tenía, se acordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. Y en medio de esa prueba de hambre, dígale que tiene al lado hambre, en medio de esa prueba del hambre, él vuelve en sí y dice, pero yo estoy aquí pasando hambre sin necesidad porque allá hay pan. Voy a hacer esto, y fue y lo hizo. Pero Dios a veces nos permite pruebas por circunstancias que nosotros hemos creado como consecuencia de las acciones que nosotros mismos hemos hecho. ¿Cuál es la consecuencia hoy que te ha llevado a caer en una prueba, a caer en una situación, en una tentación o en una prueba que no fue Dios que te la puso, que no fue Dios que te la mandó, que no es el enemigo, que eres tú como consecuencia, como resultado de las acciones malas que tomaste? Cuando nosotros atravesamos por pruebas, mis hermanos, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de esta prueba? No es por qué, sino es para qué. Porque Dios me está permitiendo pasar por esta prueba. ¿Qué tú quieres que yo cambie? ¿Qué tú quieres que yo vea? ¿Qué tú quieres que yo corrija? Cuando nosotros soportamos, entonces Dios nos bendice. Cuando nosotros aprobamos, entonces Dios nos bendice. La prueba que Dios permite, las situaciones que Dios permite, son para crecer, madurar, fortalecernos en el camino al cielo. Amados, nosotros vamos camino al cielo. Y en el camino Dios quiere que crezcamos, que maduremos, que nos fortalezcamos, que nos santifiquemos para que lleguemos al cielo, a la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer con la prueba? Resistir, aprobar, soportar. Y con la tentación, ¿qué hacemos? Si fuera la tentación. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hay tentaciones que humanamente hay algunas cosas que nosotros no estamos capacitados, entonces para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Huyamos hacia la derecha, ¿verdad? Pero con la tentación nosotros debemos identificar en nuestras pasiones, en nuestra concupiscencia, para no darle cabida, y qué es lo que hay adentro de nosotros. Y si somos atraídos por nuestras pasiones, por nuestros deseos pecaminosos que están dentro de nosotros, debemos de cortarlo antes de que dé a luz el pecado. Y si ya dio a luz el pecado aquí y aquí, debemos de cortarlo para que no se, llevándose a cabo el pecado, no sea consumado y dé a luz la muerte. ¿Me doy a entender? Muchas veces nosotros queremos atribuir la tentación hacia algo externo cuando la tentación es algo interno.
Muchas veces nosotros queremos atribuir la tentación hasta el mismo Dios o que el enemigo me está tentando, cuando es adentro de ti que está la fuente de la tentación, la pasión de la tentación. Por lo tanto, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos limpie, que nos purifique, que nos sane, que nos limpie y que saque toda pasión desordenada, toda concupiscencia y que podamos ser limpios. Amén. Para eso Dios permite pruebas en nuestras vidas, para que seamos purificados y limpiados. La prueba produce crecimiento y vida, y hay una bienaventuranza. La tentación produce pecado y muerte, y nos lleva lejos de Dios. Amén. Si somos tentados o somos probados, ¿qué debemos hacer? Y les resumo. Primero, identifica de dónde viene la prueba o la tentación. Si nosotros no identificamos lo que nos está pasando, no vamos a ser capaces de actuar conforme a lo que Dios quiere que actuemos. Si tú estás siendo probado o tentado, si Dios te está pidiendo algo, o si es el diablo que te está tentando, o si es que tu pasión, tu concupiscencia te está atrayendo, ¿qué es lo que te está pasando? Identifica eso. O si es una combinación de alguna de esas cosas, porque puede ser una combinación también. Pero lo primero que tenemos que hacer es identificar de dónde viene lo que nos está pasando. ¿Realmente es una prueba? ¿Realmente es consecuencia de mi pecado, de mis acciones? ¿O es algo que Dios me pidió? ¿O es algo que el enemigo está usando? ¿O es algo que está saliendo de mí? Es una pasión o una concupiscencia. Identifica. Número 2, si es una prueba, gózate en medio de la prueba. Porque la prueba de tu fe produce paciencia y nos lleva a la santificación que Dios quiere. La prueba nos va a llevar a Dios y nos va a llevar a ser purificados y nos va a llevar a ser más cabales y más perfectos. La prueba se soporta. Entonces, esforcémonos en ese padecimiento, en esa prueba, que tiene fecha de vencimiento. Dios no te prueba para toda la vida. La prueba tiene fecha de vencimiento. Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Persevera. La prueba no es para toda la vida. La prueba es para purificarte. Si estás durando mucho en la prueba, identifica qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo, que Dios quiere que haga. Pero persevera, Dios quiere que persevera, porque esa prueba tiene fecha de vencimiento. No es eterna. Hay mucha gente que vive autoflagelándose o padeciendo en sufrimiento la vida entera, y Dios no nos quiere así. Dios no quiere que nosotros nos gocemos, que nosotros tengamos gozo, tengamos paz, estemos contentos, aunque pasemos por diversas pruebas, aunque padezcamos por un poco de tiempo, como dice en Primera de Pedro, el Dios de toda gracia os perfeccione, os afirme, pero después que padezca un poco de tiempo. El padecimiento está, y tenemos que pasar la prueba, pasar el padecimiento para lograr el resultado y la aprobación de Dios. Pero esa prueba no va a durar la vida entera. Esa prueba no va a durar para siempre. Dios le puso fecha de vencimiento. El que pasa la prueba y vence tiene regalo garantizado. ¿Quién quiere regalo? La corona. Cuando seas tentado o seas probado, siempre que seas tentado o seas probado, ve a la palabra. Cristo fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por, dígalo otra vez, para ser tentado por Satanás, dice la Biblia. Y fue llevado porque él tenía que ser tentado, porque él tenía que ser probado antes de iniciar su ministerio. Y cuando el diablo lo tentó, 40 días sin comer. Mira, tiene hambre, dile esa piedra que se convierte en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En cada una de las tentaciones que el enemigo le hizo a Jesús, Jesús respondió con la palabra. Pero tú no puedes responder con la palabra si tú no te sabes la palabra. Tú no puedes venir aquí nada más a escuchar la palabra aquí un domingo, un martes, y tú no conoces la palabra.
Por eso le pregunté si tenían Biblia, porque si no tiene Biblia, entonces nada más la lee ahí en la pantalla y no tiene Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Dónde tú vas a aprender la Biblia y a aprender la palabra? Dios quiere que estudiemos la palabra, que conozcamos la palabra, para que cuando el enemigo nos tiente, nosotros podamos responder con la palabra. Amén. Jesús fue tentado y respondió con la palabra. Y cuando el enemigo vio, después de 2 tentaciones que vino con la palabra, le quiso torcer la palabra, porque él conoce la palabra. El Señor lo reprenda. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Como yo le digo a los muchachos de colegio, de universidad, tú no puedes pretender que Dios te ayude en un examen si tú no estudias. Porque quieren que baje un ángel y le dicte el examen para sacar 100. Y el libro, estudiaste, lo leíste. No, es que no me dio tiempo. Estaba en TikTok. No. Dios quiere revelarte, Dios quiere hablarte, Dios quiere guiarte por medio de su palabra, que es una lámpara a tus pies, y llevarte. Pero tú tienes que conocerla, la palabra. Si no la conoces, no sirve de nada. Amén. Cuando el enemigo te hable pidiendo que hagas algo, solo la palabra, o no le responda. Con el enemigo no se dialoga. El error de Eva, el error de la mujer fue ese, entablar conversación con el enemigo. Con el enemigo no se habla. Y si va a hablar, es con la palabra que va a hablar. Y aunque han hecho una película que dice la última tentación de Cristo, la última tentación de Cristo realmente fue cuando le dijeron, si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Cristo, que era el Hijo de Dios, lleno de gloria, de poder, de autoridad, todopoderoso, pudo haberse bajado así, volando de una vez, y no se bajó. Y no respondió a lo que le estaban diciendo. No le hizo caso. No le prestó atención. No dejó que lo que el enemigo le estaba diciendo lo afectara. Pero nosotros, el enemigo manda a alguien y dice, ay, tú no supiste. Estaban hablando de ti diciendo que tú tal cosa. ¡Ah! No le responda. Pon tus ojos en Dios y no le respondas. Pon tus ojos en el Señor y no le responda. Jesús en la cruz se mantuvo firme en lo que Dios, en el propósito de Dios, y en morir en la cruz y en resucitar al tercer día. Y no respondió. Amados, en medio de prueba, en medio de tentación, mantengámonos humildes. Nosotros somos débiles. Reconozcamos que necesitamos a Dios. Pedro se llenó de orgullo y dijo, yo no preso, no, yo voy hasta la muerte contigo. Se llenó de orgullo y no consideró su debilidad, no consideró su condición humana, débil, pecadora, caída. Amados, debemos ser humildes y reconocer nuestra propia condición, porque podemos ser probados y podemos ser tentados y podemos caer. Nosotros, porque tengo 2 años siendo cristiano, ya creemos que somos Superman, y no es así. No, yo cumplí 20 años en Cristo, ya a mí no me tumba nadie. Hay algunos que dicen, no, yo no necesito congregarme ya, el Espíritu Santo vive en mí. Cuando uno no necesita congregarse, es porque todo lo otro que nosotros hacemos para tener una relación personal con Dios, no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Nosotros nos congregamos porque estamos con Dios, porque tenemos una relación personal con Dios. Y si decimos, no, porque eso es ahora que hay iglesia, en el primer siglo era en las casas que se reunían, sí, todos los días. Te reúnes todos los días en las casas para alabar, adorar a Dios, partir el pan con gozo y con alegría. Y orar todos los días. Eso es lo que dice la Biblia. La iglesia no es un templo, la iglesia somos nosotros, la congregación. Entonces, no seamos orgullosos, mantengámonos humildes, porque somos débiles. Necesitamos a Dios para vencer toda tentación y para pasar toda
prueba. Revisa tu corazón. Con esta termino. Revisa tu corazón. Revisa cuáles son las concupiscencias, las pasiones, los deseos que habitan en ti. Y pídele a Dios que te limpie. Pídele a Dios que saque toda concupiscencia, para que no seamos más atraídos por esas cosas, para que ese proceso de santificación se produzca en nosotros. Pero si nosotros tenemos 20 y tantos años siguiendo al Señor y caminando en el Señor y seguimos luchando con las mismas cosas y seguimos cayendo en la misma tentación y seguimos tropezando con la misma piedra, el problema está en mí, adentro de mí, en esas pasiones y en esas concupiscencias. ¿Se las he rendido al Señor? ¿Se las he entregado al Señor? Le he dicho, toma esto, yo no quiero seguir fallando en esto, yo no quiero seguir siendo mentiroso, mentirosa, yo no quiero seguir siendo chismoso, chismosa, yo no quiero seguir codiciando lo de otra gente, yo no quiero seguir haciendo eso. Yo quiero hacer solo tu voluntad. Saca eso de adentro de mí. Y en el proceso de santificación, aunque no alcancemos la total santidad en este cuerpo dañado, corrompido y corruptible, pero si vamos, como dice el proverbio, como la luz de la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Y cada vez vamos fallando menos, y cada vez vamos luchando con menos cosas, y cada vez vamos aprobando pruebas que antes no aprobábamos. No nos conformemos a que somos cristianos y a que yo ahorita me arrepiento y Dios me va a perdonar. Dios quiere santificarnos. Dios no quiere que nosotros vivamos de tentación en tentación y de concupiscencia en concupiscencia. ¿No? Y si Él permite una prueba o te prueba, es porque hay un propósito superior, eterno, que nosotros no lo entendemos, que nosotros no lo conocemos. Sí, y ahí entra la parte de la fe, que Dios nos llama a tener fe y a confiar en que Él sí sabe y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que Él quiere lo mejor para nosotros. Aunque a nosotros no nos parezca, aunque nosotros no lo entendamos, Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amados, Dios permite pruebas en nuestras vidas, permite tentaciones en nuestras vidas, pero no es para que nos quedemos ahí, sino para que aprobemos y para que seamos bienaventurados y recibamos la corona de vida, para que seamos premiados luego de haber pasado esa prueba. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu infinita amor y misericordia. Gracias, oh Dios, porque aún en medio de la adversidad y la dificultad, lo que tú permites que tus hijos pasemos es con un propósito eterno y superior. Lo que tú permites que tus hijos atravesemos es con un propósito de vida eterna. Y hoy nosotros queremos venir delante de ti, pidiéndote que nos ayudes, oh Dios, pidiéndote que nos enseñes a identificar lo que nos pasa, que nos enseñes a identificar por lo que estamos atravesando, que nos enseñes, oh Dios, a caminar guiados por ti, dirigidos por ti, a ser purificados y limpios y a sacar toda pasión desordenada de nuestras vidas, a luchar, a vencer, a soportar, a padecer, para que habiendo aprobado podamos obtener la corona de vida. Ayúdanos, oh Dios, a vencer la prueba, a vencer la tentación y a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria en medio de la dificultad. Hermano, hermana, yo no sé la prueba o la situación difícil que te esté tocando vivir o padecer, pero Dios te dice que con propósito. Dios no quiere que nosotros sigamos sin entender, sino que quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Hoy, si tú estás pasando por tribulación, por prueba,
por tentación. Hoy, si no estás caminando conforme a lo que Dios ha soñado, o si has reprobado la prueba muchas veces, Dios quiere enseñarte el propósito de esa prueba. Dios quiere enseñarte su plan perfecto y quiere ayudarte a que tú apruebes. Y quiere darte juntamente con la prueba la salida para que tú apruebes. La prueba no es para siempre. Esa prueba tiene fecha de vencimiento. Pero Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que le creas a Él y que Él tiene el poder para ayudarte y para darte la salida. Si estás pasando por prueba, si estás pasando por momentos de prueba, de tentación fuerte, vamos a orar, pero solo si estás pasando por alguna prueba, ponte de pie. Ponte de pie para que oremos. Si alguno está pasando por una situación de prueba, de dificultad, ponte de pie, vamos a orar. Dios no quiere que permanezcamos ahí, sino que quiere enseñarnos que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la dificultad y la adversidad, Él tiene el control. Él permanece en control y quiere ayudarte. Padre, nos ponemos delante de ti. Te presentamos nuestras vidas hoy. Te presentamos cada uno de estos hermanos que hoy se ha puesto de pie, que hoy reconoce que ha estado pasando por momentos de dificultad, de prueba, y necesita que tú le guíes, Señor, que tú lo ayudes, que tú le enseñes. Clama a mí y yo te responderé, te dice el Señor. Clama a mí, búscame y encontrarás el propósito eterno por el cual yo he permitido todo esto. Clama a mí y búscame y verás que estás cerca de la victoria, cerca de la gloria de Dios manifestarse. Que estás como el pueblo de Israel que estaba a pasos de la tierra prometida, pero siguió dando vueltas. Dios no te quiere dando vueltas. Dios te quiere entrar en la tierra prometida. Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere santificar, purificar. Hoy el Señor te dice que identifiques, que te sientes y analices lo que te está pasando. Delante de Él en oración, en comunión con Él, en alabanza, en adoración. Analiza lo que te pasa. Y rinde tu vida a Él. Y créele a Él como Abraham le creyó. Créele a Él como Abraham para que sea justificado por la fe. Hoy Él quiere que le creamos. Hoy Él quiere que rindamos nuestra voluntad a Él y que querramos la voluntad de Él para nosotros, sabiendo que es buena, agradable y perfecta. Yo te pido que repitas conmigo esta oración y ahí donde estás la repitas con tu voz y le digas: Señor, necesito que me ayudes, necesito que renueves mis fuerzas, necesito que me des el aliento de vida que solo tú sabes dar. Ayúdame a pasar la prueba, ayúdame a entenderla para no ir en contra de tu propósito, para no ir en contra de tu voluntad. Ayúdame y guíame, Señor. Saca de mi corazón toda pasión desordenada, toda concupiscencia, todo lo que no es grato a ti. Llévatelo, Señor. Santifícame, purifícame. Y que la prueba que estoy pasando produzca el fruto que tú quieres. Que la prueba que estoy pasando pueda ser aprobada y recibir la corona de vida. En el nombre de Jesús. Bendice a cada uno, Señor.
Ayúdalo en este tiempo. Dale discernimiento para entender y para ver el enemigo como muchas veces quiere meterse, dañar y trastornar. Para que le des autoridad, Señor, a cada uno. Podamos reprender y echar fuera toda obra del mal, toda obra del enemigo. Y que podamos mantener nuestros ojos en ti. Gracias, oh Dios, gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno y para siempre, para siempre, para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y decimos, di la vida, di